Mis amados, hoy analizaremos sobre Noé, construye el arca, sobre el diluvio, el pacto de Dios con Noé. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla la palabra de Dios en el capítulo 6, desde el versículo 9 al versículo 22 y el capítulo 7 al versículo 10? Estos pasajes de Génesis nos permiten comprender varios aspectos importantes en la historia de Noé y el diluvio. Nos habla de la construcción del arca por parte de Noé, sobre el diluvio en sí mismo, el pacto de Dios con Noé, las consecuencias de la embriaguez de Noé y los descendientes de los hijos de Noé. Veamos cada uno de estos aspectos con más detalle. Primero, Noé construye el arca. Dios le ordena a Noé que construya un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a un espécimen de cada animal de la tierra. Durante el diluvio que vendría, que ya había sido avisado por Dios a Noé, nos dice sobre la construcción del arca que llevó muchos años y que fue un acto de fe y obediencia por parte de Noé. Esta parte de la historia destaca la importancia de confiar en Dios y seguir sus instrucciones incluso cuando parezcan extrañas y difíciles para nosotros. Estas citas que mencionamos antes nos relatan la historia de Noé, su obediencia a Dios al construir esta arca para salvar a su familia y a todas las especies animales que habían sido ordenadas por Dios. El relato destaca la justicia y la perfección de Noé, así como la corrupción y la violencia que había en la tierra en ese momento, lo cual llevó a Dios a tomar la decisión de destruir todo ser vivo, incluyendo al hombre. La construcción del arca nos muestra la confianza y la fe que Noé tenía en Dios. ¿Por qué? Porque él sigue cuidadosamente todas las instrucciones que recibió para construir un refugio seguro para él y su familia. Así, como mencioné anteriormente, para las diferentes especies de animales que necesitaban protección y que habían sido ordenados por Dios. También enfatiza el pacto que Dios establece con Noé, prometiendo que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Segundo, el diluvio es un evento catastrófico en el cual Dios decide destruir a la humanidad y a los animales por su maldad y por la corrupción que había en ese momento. Solo Noé, su familia y los animales en el arca fueron salvados. El diluvio muestra el juicio divino sobre el pecado y la necesidad de vivir una vida justa y en obediencia a Dios. El diluvio universal es descrito en detalle desde la construcción del arca hasta la lluvia que duró 40 días y 40 noches, inundando la tierra y matando a todos los seres vivos. Nos cuenta la historia que el arca flota en el agua por 150 días antes de finalmente descansar en el monte Ararat. Noé suelta un cuervo y una paloma para ver si la tierra se ha secado y finalmente
sale del arca junto con su familia y los animales. Además, vemos que la historia de Noé también nos muestra cómo la corrupción y la violencia que había en ese momento en la tierra pueden llevar a la destrucción y a la necedad por falta de arrepentimiento y por falta de cambio. Lo que podemos estar viviendo actualmente. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo éstas pueden afectar a las personas e incluso al medio ambiente que nos rodea. También nos recuerda este relato la importancia de tener esperanza, de tener la confianza puesta en Dios en los momentos de crisis. Nos muestra que tenemos que confiar en Él siempre, porque Él siempre tiene un plan divino para nosotros. Tercero, algo maravilloso que ocurrió después del diluvio, el pacto de Dios con Noé. Después de que el diluvio termina y Noé sale del arca con su familia, con los animales, Dios hace un pacto con él y con toda la humanidad. Este pacto es un compromiso divino que nunca más iba a destruir la tierra mediante un diluvio. Dios establece como símbolo de este pacto el arco iris, una señal que hoy día podemos verla en el cielo. Ese arco iris tan bello, tan maravilloso, que nos recuerda día a día la fidelidad y la promesa de Dios. Este texto presenta este relato del pacto de Dios con Noé después del diluvio universal. Nos presenta el arco iris como un acuerdo establecido por Dios con Noé y su descendencia, así como con todos los seres vivos. Un símbolo que nos recuerda que nunca más Dios destruirá la tierra con un diluvio. En el pacto de Dios con Noé se encuentran varias enseñanzas. Y estas enseñanzas tenemos que tomarlas mucho en cuenta porque son muy importantes. Como por ejemplo, la importancia de obedecer a Dios. La necesidad de arrepentimiento y de tener un cambio verdadero. Nos muestra también la importancia, lo necesario que es tener esperanza y confianza puesta completamente en Dios, en nuestros momentos de crisis, de tribulaciones. Esta historia también nos recuerda la fragilidad humana y la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos frágiles, aunque nos creamos fuertes. Cuarto, ¿qué sucede por la embriaguez de Noé? Desafortunadamente, Noé cae en la embriaguez y se queda desnudo en su tienda, nos cuenta la historia de la Biblia. Como resultado, su hijo Can lo ve y lo comenta con sus otros hermanos, Sem y Jafet. Nos dice que Noé se despierta y al enterarse de lo sucedido, pronuncia una maldición sobre el hijo de Can, Canaán. Esta historia nos muestra la importancia de la moderación y el control de nuestros deseos y acciones, así como las consecuencias de nuestras decisiones. 5.
los descendientes de los hijos de Noé. Después del diluvio, la narrativa nos presenta a los descendientes de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Estos descendientes se definirán en las generaciones posteriores de toda la humanidad y se mencionarán para establecer las bases de las futuras naciones y pueblos. En conjunto, estos pasajes nos enseñan sobre la importancia de la obediencia a Dios, la justicia, la confianza en sus promesas y la necesidad de vivir una vida equilibrada y controlada. También podemos ver cómo las acciones y nuestras decisiones tienen consecuencias, incluso para aquellos que son justos como Noé. Además, el pacto de Dios con Noé nos revela su gracia y misericordia para nosotros, para toda la humanidad, y establece las bases para la relación entre Dios y la humanidad en el futuro. Si te ha gustado el contenido de mis videos, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de mis próximos contenidos. No olvides activar también la campanita para recibir las notificaciones. Además, tu comentario es muy valioso para mí, así que no dudes en compartir tus ideas, tus pensamientos, tus inquietudes. Es lo más importante para mí. Que Dios te bendiga grandemente.